Hola a todos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Mi nombre es Claudio González Vidal, soy de Profundización del Ser y hoy les traigo un nuevo capítulo que es muy interesante porque vamos a hablar de Plutón en la casa 9 o Sagitario. Ya recordemos que estamos leyendo el libro de Jeff Green llamado Plutón y Plutón es el planeta que rige a la casa octava y la casa novena en la casa de Sagitario. Para que comencemos esta lectura, antes de comenzar la lectura, decirles qué representa Sagitario. Sagitario es un signo de polaridad positiva, es un signo que está representado por el centauro y por lo tanto es un sabio, es un caballo con cuerpo de hombre, por lo tanto tiene mitad humano, mitad animal. Los centauros en la antigüedad, en la mitología, eran seres muy evolucionados en cuanto a medicinas y en cuanto a sabidurías. Por lo tanto, es un signo que busca siempre la verdad eh, a través de los ideales, a través de seguir un ideal. Es la casa opuesta a la casa tercera, que es la casa de Géminis. Géminis era el niño curioso que busca siempre cualquier cosa que le llame la atención, ¿ya? Y a través de ello va conociendo el mundo, pero sin profundización. En cambio, cuando estamos en la casa novena, que es el signo opuesto a Géminis, nos encontramos con una profundización de la verdad. Eh, es bastante interesante porque, bueno, como les expliqué en los videos anteriores, cuando tenemos nuestra carta astral, está dividida por dos mitades. La mitad que está bajo la mitad, obviamente, y lo que está sobre la mitad. Cuando estamos sobre la mitad estamos en lo externo, en las relaciones interpersonales. Por lo tanto, viene la casa séptima, que es de Libra, por aquí se va sumando, si bien no me equivoco, sí. Por aquí está la casa séptima de Libra, luego viene la casa octava de Escorpio y luego viene la casa novena de Sagitario. Ya, Libra representa las relaciones interpersonales, el otro, pero siempre en armonía. Para conocer en profundidad al otro, debo conocer mi sombra y por lo tanto viene Escorpio. Y para conocer mi sombra o para poder transmutarla en luz, debo conocer qué es la luz. Y entonces nos asomamos a través de la luz, a través de la verdad que nos imparte la casa de Sagitario. Sagitario es el maestro, así que bueno, ahora vamos a comenzar la lectura. Espero que la introducción haya sido bastante clarificadora, ¿ya? Bueno, dice así el libro de Jeff Green en Plutón. Los nacidos con Plutón en estas áreas han sentido el deseo y la necesidad evolutiva de comprender la vida y entenderse a sí mismos bajo un contexto cosmológico, filosófico, metafísico o religioso. En un sentido muy amplio, Sagitario y la Casa Novena son los arquetipos a través de los cuales la humanidad experimenta la necesidad de explicar su conexión con la naturaleza fenoménica del universo y del planeta en que vivimos. Olvidé explicarles, perdón, en la introducción de que Sagitario representa yo sé, ¿ya? Recordemos que Aries yo soy, Tauro yo tengo, etcétera, hasta llegar hasta Sagitario que dice yo sé. Entonces, para yo saber, debo conocer la verdad, ¿ya? Y eso es lo que está en búsqueda constante un sagitariano. O un Plutón en la casa novena. Recordemos que Plutón es el planeta de encontrar los por qué de ciertas cosas en la realidad para poder transformarla, ¿ok? Ya, la casa octava y Escorpio han generado ya la comprensión de la existencia de fuerzas superiores en el universo y en nuestro mundo, las cuales se perciben en principio fuera del individuo. Por consiguiente, surge la necesidad de establecer algún tipo de relación con estas fuerzas, a fin de poder identificarse y unirse a ellas. En efecto, una relación así permitiría al individuo experimentar directamente tales fuerzas y efectuar una transmutación de sus limitaciones personales. El nativo se fundiría con aquello por un efecto de osmosis. Debido a esta necesidad directa de entrar en contacto y de identificarse con las fuerzas superiores, toda cultura llega a implementar rituales, métodos y técnicas para contrastarlas, para contactarlas, conocerlas y controlarlas. Como resultado, este deseo y necesidad han llevado hacia la comprensión y explicación de un conocimiento oculto, como también hacia búsquedas internas a través del psicoanálisis
o de la psicología profunda, en cuanto a las leyes y dinámicas que pueden explicarnos lo que somos y quiénes somos, junto con nuestra forma de actuar. Interesante. Nos está diciendo que realmente nos encontramos con la fuerza interna nuestra a través de la casa octava y Escorpio. Y ahora va hacia la casa novena el autor. Ahora, en la casa novena y Sagitario, el deseo y necesidad evolutiva se centra en explicar esta relación de uno mismo con las fuerzas superiores. Si bien el nativo con Plutón en la casa octava o Escorpio sentía esta conexión, ahora ha tomado ya conciencia de ella, lo cual le lleva a una búsqueda de libertad para seguir todo tipo de experiencias con miras a descubrir el conocimiento y explicar estas fuerzas superiores de forma comprensible. Es decir, es poder tomar todo el conocimiento y poder hacer lo propio de uno. En el fondo es, a ver, ¿cómo decirlo? Es tomar todo el conocimiento que yo veo en lo exterior para asimilarlo y hacerlo parte de mí. Como ocurre en todas las casas vinculadas con elemento fuego, Plutón en casa novena otorga al individuo el sentimiento de poseer un destino único y especial, una identidad peculiar. Este destino, al tratarse de esta casa y signo, irá unido directamente a la relación individual con los principios cosmológicos, filosóficos, metafísicos o religiosos que explican su conexión con el universo y el planeta. En contraste con los que tienen a Plutón en Géminis y casa tercera, estos nativos reconocen la compleja naturaleza fenoménica del universo y no están enfocados hacia su entorno físico inmediato. Ellos comprenden la existencia del universo como algo que se da por sí mismo, más allá de toda clasificación. Sin embargo, puesto que es así, sienten el deseo de comprender las verdades fundamentales que explican tal existencia, junto con los principios o leyes naturales que gobiernan la totalidad de la vida universal e individual. O sea que en el fondo, arquetípicamente hablando, em, recordemos que los centauros en la vida antigua eran los que veían la astrología también, eran astrónomos también, y tenían un gran entendimiento del cosmos, del universo, de los planetas, y en base a ello se podría decir que crearon la astrología. Por lo tanto, el signo de Sagitario nos entrega un conocimiento muy profundo de la sociedad y de qué es lo que nosotros vamos a llegar a experimentar. Es decir, se hacen preguntas existenciales del tipo, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aprendiendo esto? ¿Por qué me relaciono contigo? Son filósofos por naturaleza. Prosigo. Con estas bases, estos nativos quieren ser libres para vivir toda clase de experiencias que les lleven a descubrir la verdad de su existencia, necesitando comprender y explicar su relación con el universo a través de principios fundamentados en términos cosmológicos, metafísicos, filosóficos o religiosos. Como resultado de todo ello, muchos de estos nativos llegan a esta vida como personas de un natural solitario, que han viajado muy lejos en vidas anteriores, buscando el conocimiento y la verdad, naciendo en culturas muy diversas a todo lo ancho del planeta. También es común que muchos de ellos se hayan visto obligados a dejar una cultura, sociedad o país en donde se sentían inhibidos y oprimidos para su búsqueda de la verdad. En consecuencia, un buen número de los nacidos con Plutón en casa novena, es decir, ustedes, están experimentando actualmente una alineación fundamental por parte de su propia cultura o sociedad, lo cual se explica dado que la mayoría de estas últimas están basadas en sistemas específicos, religiosos o filosóficos aceptados por consenso, que sirven como un marco general para la comprensión o explicación de las relaciones con el planeta o con el universo. Puesto que el impulso y deseo de estos nativos es buscar y descubrir la verdad sin restricciones, la alineación surgirá aquí de las limitaciones sociales, las cuales les llevarán a confrontaciones externas y también a conflictos internos dentro de ellos mismos. Las confrontaciones van a reforzar el sentimiento de alineación en estos nativos respecto a la cultura o al sistema de creencias en que han nacido. Puesto que ya traen de otras vidas la experiencia de muchos sistemas culturales, no es extraño que experimenten tal alineación,
dado que cada cultura representa para ellos algo nuevo y los recuerdos inconscientes de otras vidas inducirán este sentimiento hacia la nueva cultura. Como resultado, habrá un shock cultural, emocional y filosófico al verse amenazadas las necesidades inconscientes de seguridad en el individuo. Las experiencias de restricción y confrontación y el shock reflejan aquí el impulso evolutivo hacia el descubrimiento de verdades amplias, de principios y leyes que puedan expresar la verdad fenoménica definida por cualquier cultura en cualquier época de la historia. Básicamente lo que nos quiere decir el autor es que como Plutón es un planeta que nos invita a profundizar en cierta casa, en este caso en la casa novena, en la casa del conocimiento, tener a Plutón en la casa novena nos invita a profundizar en algo que nosotros ya venimos experimentando en vidas anteriores, en muchas vidas pasadas, pero que sin embargo ya se ha tornado algo que no puede seguir siendo. O sea, yo necesito profundizar en esto para poder dejar esta casa en blanco y de esa forma poder graduarme de lo que significa el yo sé. Por lo tanto, debo profundizar aún más en la religión, debo profundizar aún más en la filosofía de mi existencia, en qué es lo que, con qué es lo que yo me identifico, cuál es mi arquetipo principal bajo el cual yo quiero experimentar este mundo. ¿Cuál es el arquetipo que me va a ayudar a conocer a otras culturas? ¿Cuál es el arquetipo que me va a ayudar a comprender a otros seres humanos? ¿De por qué piensan de otra forma? Plutón es el planeta del poder, del control. Por lo tanto, eh, es conocer al otro sin control. O sea, sin intentar controlarlo, es conocerlo, es conocerlo porque quiero enriquecer mi cultura, es porque quiero enriquecer mi forma de pensar, de ser, la verdad. Pero la verdad es universal, la verdad no es única. Mi verdad no es la verdad del universo, tu verdad no es la verdad del universo. Y eso es lo que te invita a Plutón en la casa novena, a que tú comprendas que la verdad de todo el mundo podría ser la verdad del universo, y ni siquiera, porque somos seres limitados en conciencia, por eso somos seres humanos y no somos seres de luz eh, propiamente tal, sino que estamos encarnados en esta tierra. Yo tengo un cuerpo, tengo unos brazos, tengo unos dientes que tengo que cuidar para toda mi vida. Por lo tanto, es súper importante cuidar el templo personal, pero no tanto, porque en el fondo también tengo que conocer el mundo. Y para eso tengo que sacarme los miedos y las barreras que me impone un Plutón en Sagitario. ¿Vale? Prosigo. Parece que me estoy extendiendo demasiado. Ah, no. Vamos bien en el tiempo. La alineación se convierte para ellos en una experiencia necesaria en cuanto se encamina a eliminar todo tipo de barreras, bien sean estas individuales o culturales, que impidan una comprensión directa de los principios y leyes fundamentales que gobiernan la totalidad de la existencia. A causa de este impulso evolutivo, muchos nativos con Plutón en la casa novena se sentirán desarraigados y en lugar de identificarse con un país, se sentirán ciudadanos del mundo. Por otra parte, muchos de estos nativos gravitarán de un modo natural en torno a ciertas expresiones filosóficas o culturales, las cuales van a reflejar su propio sentimiento innato e intuitivo acerca de la vida, de cómo se explica y cómo debería ser comprendida. Para algunos de ellos, esta gravitación natural hacia dichas expresiones de la verdad va a representar algo extraño a la sociedad o cultura dentro de la que han nacido ahora. A menudo las memorias de otras existencias generan un deseo o necesidad de redescubrir o identificarse con una tradición religiosa o filosófica de otro tiempo y otro lugar. En otros casos, la cultura natal puede reflejar satisfactoriamente la tradición filosófica o religiosa indispensable para que continúen su trayectoria evolutiva y cumplan con sus requerimientos kármicos. Para estos, la experiencia de la alienación cultural va a reducirse a un mínimo o eliminarse por completo. ¿Qué es lo que quiere decir el autor? Básicamente, que se van a poder fundir con la sociedad, se van a poder fundir en otra cultura que obviamente les calce perfecto con la personalidad que ustedes tienen. Porque recordemos que puede ser que yo nazca en una cultura que no me representa en lo absoluto en mi forma de pensar, en mi forma de sentir, de ver las cosas, de ver la realidad, de ver mi verdad.
mi verdad no es la verdad que yo quisiera experimentar en la cultura de mi país. Por lo tanto, puede que me sienta enajenado en este mundo, o sea, en esta cultura, y recordar que existen otros países más, donde está lleno de personas que podrían pensar similarmente a ti o que te acomodarían, cosa de poder vivir en esa cultura. Entonces, podrías pensar en vivir en otra cultura, ¿por qué no? Puesto que los nacidos con Plutón en casa novena anhelan llegar a comprenderse a sí mismos dentro de estos esquemas, existe también en ellos un proceso concentrado de intuición innata. Ellos saben que están conectados con fuerzas superiores más allá de sí mismos, y debido a su deseo por descubrir las leyes naturales que explican dicha conexión, han tenido que desarrollar por naturaleza un sexto sentido, una facultad intuitiva. La intuición se entiende aquí como una habilidad innata en cada uno de nosotros para llegar a conocer algo sin usar un razonamiento consciente. Esta comprensión ocurre sin ningún esfuerzo por parte de la mente subjetiva y egocéntrica. El conocimiento que estos nativos poseen sobre su conexión con fuerzas elevadas les lleva al intento de profundizar en ellas hasta que mediante un enfoque muy concentrado llegan a comprender su naturaleza y la de los principios y leyes que existen detrás de ellas, lo cual se va a traducir para estos nativos en una teoría o conceptualización acerca de estas fuerzas. A su vez, los conceptos se traducirán en creencias, hasta que de todo ello surja un sistema comprensivo de tipo filosófico, religioso, metafísico o cosmológico. Básicamente está explicando lo mismo que les conté, solamente que aquí habla de la intuición, por lo tanto ese es un sexto sentido que deben desarrollar las personas con Plutón en la casa novena, de manera que puedan intuir qué es lo que necesitan conocer, ¿ya? En qué es lo que necesitan profundizar para conocer esa verdad universal. Prosigo. La naturaleza específica de un sistema de creencias estará determinada por el desarrollo evolutivo individual y colectivo y por el medio ambiente geográfico en donde se genera. De hecho, las leyes y principios fundamentales van a ser los mismos para cualquier cultura o individuo, pero la forma como se conciben sus conceptos y cómo estos se expresan va a diferir en función de la diversidad de modelos culturales y de cada individuo. Aunque las leyes y principios sean idénticos, su interpretación individual y cultural va a ser diversa, teniendo en cuenta también las diferentes necesidades del individuo o la cultura. Aquellos que tienen a Plutón en Sagitario o en la casa novena, es decir, ustedes, interpretarán estas leyes fundamentales de acuerdo a su propio estadio natural evolutivo y a sus requerimientos kármicos. Para ustedes, la necesidad de concentrarse en el desarrollo de su facultad intuitiva a fin de llegar a conocer la verdad de la realidad va a crearles no pocos conflictos personales y dentro de su sociedad, ¿ya? Estos conflictos estarán enraizados en los dos deseos coexistentes en el alma. El deseo de separatividad tiende en este caso a una identificación egocéntrica y absoluta con una filosofía o un sistema religioso que refleje las necesidades del individuo o de su sociedad. Tal identificación total se basa en la necesidad de seguridad y estabilidad emocional, intelectual, espiritual y física, necesidad que va a generar una defensa individual o colectiva frente a la intrusión de interpretaciones distintas acerca de las mismas leyes y principios fundamentales por parte de culturas o personas ajenas. Disculpen, fue mi alarma. ¿Ya? El tal estado de error y separatividad se intentará imponer un sistema sobre todos los demás, lo cual está suficientemente demostrado por la experiencia histórica de la humanidad. Hoy en día los disturbios en Irlanda, Sudáfrica, Medio Oriente, la invasión cultural china en el Tíbet, etc., son algunos ejemplos de este triste atraso evolutivo. ¿Qué es lo que quiere decir acá el autor? Que cuando nosotros tenemos una imagen muy yoísta e ir a conocer además otras culturas desde oye, esto es lo que yo tengo, esto es lo que yo soy, estos son mis ancestros, estas son mis culturas. Cuando yo voy a otra sociedad con esa parada,
y me inmiscuyo en esa sociedad, voy a ser de esos típicos árabes que no quieren dejar de ser árabes en Francia, ponte tú, y que dicen, bueno, yo quiero ser árabe y quiero que toda mi familia siga siendo árabe, pero quiero vivir en Francia. No. Justamente eso es el problema de la humanidad, que no somos capaces de respetar el territorio o la cultura en la cual nosotros nos estamos sumergiendo. Si yo me estoy sumergiendo en una cultura arábica, por ejemplo, yo debo, por, por respeto a la verdad universal, por respeto a mis principios, a mis ideales, yo debo conectarme con esa cultura de una manera respetuosa y sabiendo que yo debo estar abierto a esta cultura y no cerrado para poder aprender. Recordemos que Sagitario es el yo sé. Para saber, yo debo estar abierto al aprendizaje. Perfecto. La manifestación negativa de la situación de atraso descrita anteriormente viene a ser lo que yo llamaría el arquetipo de Billy Graham, consistente en la necesidad de convertir a los demás al propio punto de vista, necesidad que erróneamente se llama a veces enseñanza, pero en realidad representa el querer imponer una doctrina, cualquiera, en base a la conocida actitud de nosotros somos los únicos poseedores de la verdad y todos los demás están equivocados. La finalidad de las iglesias cristianas oficiales no ha sido otra que la de convertir a los de otras religiones a la fe cristiana, y este ha sido el objetivo de los llamados misioneros. Por supuesto, el cristianismo oficial no es la única religión que persigue estos fines, y también se da este fenómeno a nivel de las sectas que surgen dentro de los sistemas religiosos, cuando un individuo o un grupo de gentes interpreta las doctrinas de un modo nuevo, distinto al prescrito por la tradición. Aquí está hablando de que enseñar no es convertir, enseñar es simplemente ser yo y estar abierto al conocimiento del otro. Qué bonito lo que reflexionamos, porque realmente cuando yo estoy conociendo al otro, estoy aprendiendo. Y el otro está aprendiendo de mí cuando yo hablo, cuando yo converso. Por lo tanto, es un enriquecimiento mutuo, es un aprendizaje mutuo y una enseñanza mutua. El otro es mi profesor y yo soy su profesor. ¿Por qué? Porque yo vengo de una cultura externa y él me está recibiendo con los brazos abiertos en su cultura interna. Entonces, un choque cultural. Y cuando hablamos de un choque cultural, ninguna de las dos partes tiene la razón. Por lo tanto, debemos ser capaces de comprender de que el otro es mi profesor y a su vez es el aprendiz, y yo soy el profesor y a su vez también soy el aprendiz. Los nativos, con Plutón en la casa novena o en Sagitario, necesitan convertir a otros por lo general, debido a la necesidad de imponer sus propios puntos de vista para obtener así seguridad y estabilidad emocional, la cual estará unida, por supuesto, a su particular interpretación de las leyes y principios fundamentales. Cuando una cultura o un individuo persiste en un atraso causado por el fenómeno separatista, surgirá la tendencia generalizadora, ya que la interpretación específica de las leyes y principios universales, resultante de los requerimientos kármicos evolutivos y de la ubicación geográfica, se verá proyectada de una forma generalizante, a la manera de una verdad aplicable a todo tiempo y lugar. Los principios morales y éticos, junto con las virtudes que están reflejadas en interpretaciones y sistemas filosóficos o religiosos peculiares, van a ser proyectados también de una forma general, con lo cual la cultura o el individuo tachará de equivocado a todo aquel que no esté de acuerdo con su propia versión de la verdad. Ojo ahí, recordemos que no somos los dueños, mi verdad no es la verdad universal, tu verdad no es la verdad universal. Y eso siempre debes recordarlo. Ya está bien que tú quieras imponer tu propio punto de vista para sentirte más seguro. Está todo eso perfecto. Pero siempre recuerda que estás viviendo una de tus últimas evoluciones en este aspecto. Así que sé paciente contigo mismo. Recordemos que todas las existencias que nosotros tenemos para atrás como vidas pasadas, lo único que hacen es maestrearnos en diversos ámbitos de la existencia. ¿Ok? Prosigo, la única enseñanza válida surgirá cuando el individuo o la cultura manifieste una actitud en el sentido de que aquello que enseña
es solo una interpretación de las verdades y principios fenoménicos universales, y que dichas verdades y principios pueden ser experimentados por cada uno de nosotros. Otro conflicto que se puede presentar a estos nativos, relacionado con el desarrollo de su intuición, es el no saber comunicar aquello que intuyen a través de un lenguaje corriente, lineal, racional. El desarrollo de la intuición es una función de la mente abstracta y constituye una habilidad para ponderar, divagar o especular sobre la naturaleza de la vida de un contexto cosmológico o fenomenológico, lo cual lleva al individuo a abstraerse del inmediato entorno y examinar su propio vínculo con lo universal. El poder de la abstracción es directamente proporcional al desarrollo de la facultad intuitiva. Con ello, estos nativos van tomando conciencia acerca de principios y datos que no son producto de su propia formación educativa, gimnasia mental o análisis deductivo. Se trata de un conocimiento que llega de una forma directa a sus mentes. Muchos de ellos no llegan a comprender por qué han llegado a saber ciertas cosas. Simplemente es un hecho que las conocen. Un conflicto potencial puede ocurrir cuando el nativo intenta comunicar aquello que ha llegado a saber de la forma anterior, con el objeto de enseñarlo a otros, encontrar las palabras que puedan expresar el conocimiento que ha intuido, o aquello que ya conoce por los recuerdos de vidas pasadas. Esta barrera de comunicación puede llegar a ser bastante frustrante para ellos. Créanme, yo lo entiendo perfectamente. Con eso les puedo decir todo. Así, por ejemplo, muchos de estos nativos con Plutón en la casa novena han pasado varias existencias en Oriente, donde los sistemas de lenguaje tienen una estructura muy diferente a de los occidentales. Mientras que en Occidente las palabras van a describir hechos, detalles u objetos particulares, en Oriente están formadas por caracteres que por sí mismos describen ya conceptos enteros, de modo que cambiar el trozo de una línea dentro de un ideograma puede alterar el significado que expresa dicho concepto. Los nativos con esta posición plutoniana han registrado y piensan de un modo natural en formas conceptuales enteras aprendidas en anteriores existencias, de modo que al tratar de encontrar las palabras específicas para explicar un concepto dado, pueden verse en apuros, especialmente durante la niñez, lo cual puede también reforzar en ellos el sentimiento natural de alineación que hemos analizado anteriormente, produciendo un retiro de su nueva sociedad o cultura, y o una larga búsqueda de un sistema filosófico que les permita identificarse de un modo sencillo y natural. Dicha búsqueda puede llevarles a viajar a muchos países, pero también puede revestir un carácter intelectual a través de lecturas en el terreno filosófico o literario, o simplemente dejándose guiar, con lo cual nunca van a estar mucho tiempo en un mismo lugar o en contacto permanente con otras personas, entornos sociales u orientaciones filosóficas. Otro problema que surge del propio desarrollo de la intuición se refiere a la capacidad para experimentar visiones del porvenir, es decir, del futuro. Estas visiones pueden ser de carácter muy personal, o bien de naturaleza colectiva o planetaria. El conflicto se dará en dos vertientes. Uno, las visiones pueden ser un reflejo de profundos deseos inconscientes que se traducirán en posibilidades o experiencias potenciales para el individuo. Estas visiones pueden ser de naturaleza positiva o negativa en función del conjunto de interacciones de diversas dinámicas kármicas generadas en muchas vidas. El problema potencial, no sé qué me pasa hoy día, ando como que necesito hablar rápido y en realidad la lectura debe ser lenta, cosa que ustedes también puedan comprenderla. Realmente todas las cosas que dice este libro no son fáciles de digerir, por lo tanto yo no entiendo por qué estoy hablando muy rápido. Pero bueno, ahora voy a continuar de una forma más lenta. Ya, el conflicto se dará en dos vertientes. Ya, la primera es que las visiones pueden ser reflejo de profundos deseos inconscientes que se traducirán en posibilidades o experiencias potenciales para el individuo, es decir, para ustedes. Estas visiones pueden ser de naturaleza positiva o negativa en función del conjunto de interacciones de diversas dinámicas kármicas generadas en muchas vidas. El problema potencial radica en que la visión podría reducirse a un reflejo de los propios deseos subconscientes del nativo. Tal dinámica puede llevar a una profecía autorrealizada, ya que si el deseo es lo suficientemente fuerte, esto puede ayudar a su realización forzada,
con lo cual el individuo, es decir, ustedes, puede negar la responsabilidad de sus propias acciones o el efecto de dicha visión sobre la vida de otros, ya que es suficientemente significativa. Hay otros casos en que un nativo puede llegar a tener visiones verdaderas, que no están basadas en sus deseos subconscientes. En este caso, las visiones van a reflejar simplemente el alto grado de desarrollo intuitivo del individuo, su habilidad para penetrar el futuro y la naturaleza de los acontecimientos. De nuevo, el nativo no siempre comprenderá estas cosas, limitándose a ser testigo de ellas. El conflicto surgirá en el caso frecuente de que otras personas no quieran saber nada acerca de estas visiones o no comprendan en qué sentido pueden ser afectados por ellas. Por ejemplo, Jesús de Nazaret tenía a Plutón en la casa novena, en Virgo. Imagínense. Él conocía la verdad de sus visiones, pero, sin embargo, otros se veían confusos o no querían aceptarlas por el efecto que podrían traer sobre sus vidas. Así que, ojo con lo que comunicamos. No siempre lo que comunicamos la gente lo quiere escuchar. Y eso es súper importante, poder respetar la libertad del otro. Si yo quiero ser libre, entonces tengo que respetar la libertad del otro. Si el otro ya no te quiere escuchar y tú estás deseoso de conversar, bueno, déjalo un rato, déjalo solo un rato. Y ándate con la gente que te quiere escuchar. Porque siempre va a haber alguien que te va a necesitar. Siempre va a haber alguien que te va a escuchar. Ahora, no te vayas, por favor. No te expongas frente a las personas que realmente no te quieren escuchar. Porque las personas que no te quieren escuchar nunca te van a entender y te pueden traicionar como Judas traicionó a Jesucristo. Continúo. El segundo podría ser un individuo, puede tener la experiencia de visiones de tipo colectivo o planetario que nos afecten a todos. Nostradamus, con Plutón en Sagitario y en la casa novena, ¿ven la potencia de Plutón en la casa novena? O sea, si están dando cuenta, estamos hablando de Jesús de Nazaret y de Nostradamus, ¿ya? O sea, no son personajes cualquiera de ustedes. Constituye un ejemplo clásico. En algunos casos, estas visiones proyectan con detalle acontecimientos del porvenir, pero no siempre ocurre así. A veces la gente las toma en cuenta, a veces no, y no siempre son comprendidas. Por consiguiente, estos nativos deberían aceptar la posibilidad de que una visión no se realice, aprendiendo a no apegarse demasiado e identificarse con ellas, con una actitud egocéntrica. Por encima de todo, deberán comprender que no son ellos quienes han creado este tipo de visión, sino que es un producto del gran avance de su propia intuición y de una conexión con fuerzas cósmicas y espirituales. Al fusionarse con dichas fuerzas, por un efecto plutoniano de osmosis, se produce la visión o el conocimiento, pero esto acontece por sí solo. Es decir, aquí le dice, ojo, ojo, piojo. Aquí lo que le está diciendo el libro, el autor Jeff Green, es que no crean que todo lo que ustedes conocen o lo que ustedes intuyen, todos esos mensajes que le llegan de otros planos, no son ustedes son un canal solamente. Ya no se vean a sí mismos como que son iluminados, ni nada por el estilo, porque bueno, realmente somos todos seres iluminados, los que están obviamente conscientes, pero los que no están conscientes no están iluminados. Entonces así de sencillo nomás. Y si yo creo que todo lo que yo sé, todo lo que yo conozco es por mí mismo, estoy muy equivocado. Porque, bueno, después van a comprender con más detalle el por qué les digo esto. Quizás en estos momentos están en una fase de negación plutoniana, en la cual obviamente van a intentar mantener el control y la profundidad de todo su espectro del conocimiento, aun cuando no sean comprendidos por la sociedad, pero ya ven, o sea, simplemente decirles que no se dejen entrampar por el ego, ¿ya? Porque las cosas que ustedes conocen pueden ser un mero desarrollo de su intuición. En general, los nativos con Plutón en Sagitario en la casa novena han sentido el deseo evolutivo de expansionar el horizonte de su comprensión personal, necesitando identificarse con principios abstractos que les permitan generar un sistema de creencias cosmológico a través del cual se explique su relación con el universo y con este mundo. Su seguridad emocional estará unida a este sistema de creencias. El estadio evolutivo natural del individuo y la ubicación del nodo sur
y de su regente planetario nos ayudarán a conocer la forma como esta necesidad y este deseo se han visto satisfechos en el pasado. Veamos algunos casos para ilustrar mejor este punto. La verdad no quisiera entrar en los ejemplos porque si no nos vamos a demorar demasiado y puede que entorpezca el libre entendimiento de este libro ya que de por sí que ya es complejo. Denme un segundo para poder pasar a los no ejemplos. Ya dice, a veces estas confrontaciones se basan en el hecho sencillo de que los demás no entienden aquello que el nativo trata de comunicarles, y en este caso la lección va destinada a enseñar a este último a comunicarse en un lenguaje comprensible a otros. Para ello deberá estudiar profundamente la diversidad de niveles en los que se desarrolla la vida y tomar conciencia de la relatividad de toda experiencia, así como de los distintos caminos y verdades. Todo ello le capacitará para comunicarse de forma lógica y concreta. No sé qué me pasa. Relacionándose con otros y compartiendo sus ideas dentro de un contexto objetivo. También les habilitará para ser educados por otros o para actuar como educadores expandiendo las fronteras de su propia comprensión hacia planos más elevados. O sea, les está diciendo que simplemente es cosa de autoconocerse y comprender que si bien yo tengo mis propios planos evolutivos y estoy en cierto nivel de evolución, pues esté abajo, arriba, da lo mismo, no importa eso. Los otros también están en diversos planos, por lo tanto, obviamente esto vinimos a este mundo a compartir diversos planos. Por ejemplo, no sé, mi hermana piensa de una forma muy diferente a mí y no por eso ella va a estar equivocada, sino que simplemente ella piensa como ella tiene que pensar y todo es perfecto. Siguiendo estos derroteros evolutivos, el nativo con Plutón en la casa novena irá siendo consciente poco a poco de la unidad esencial que subyace bajo todo camino y toda verdad. Aprenderá a tomar diversos datos o segmentos de información y a través de una síntesis innata bajo la guía de su intuición conseguirán amplias conceptualizaciones acerca de las verdades individuales, colectivas y universales. Gradualmente se irán volviendo más abiertos, desarrollando una actitud comprensiva que les permitirá valorar la relatividad de la verdad, bien sea esta de índole personal o cultural. No tendrán ya necesidad de convertir a otros a sus propios valores, y en su lugar aparecerá una tendencia hacia el mutuo intercambio, transformando la conversión en sugestión y el adoctrinamiento en verdadera enseñanza. Muchos de los nativos con Plutón en la casa novena portan una sabiduría natural a esta vida, basada en sus esfuerzos de vidas pasadas. Como resultado de ello, se convierten en maestros innatos de otros. Sin embargo, hasta que no aprendan las lecciones evolutivas de Géminis y la casa tercera, van a permanecer bloqueados kármicamente, sin ser capaces de expresar o transmitir a otros sus conocimientos plenamente. Algunos de ellos van a interpretar este bloque como un signo que les aparta de la corriente social o cultural, racionalizando esta interpretación con abundantes justificaciones de tipo filosófico para explicar así el no querer involucrarse al mundo en que han nacido. Habrá también otros que se nieguen a comprender el verdadero significado de estos signos kármicos, basados también en argumentos filosóficos. En casos extremos se convertirán en alienados sociales que vagabundean sin parar en busca de algo que nunca encuentran. Otros se refugiarán en sus amados sistemas de creencias, permaneciendo aislados de todos los que no piensan como ellos, y entrando en relación solo con aquellos que compartan sus valores. En fin, solo aquellos nativos que lleguen a comprender el significado verdadero de este tipo de signos estarán en condiciones de aprender la lección evolutiva que se les ofrece. De acuerdo con su estadio o nivel evolutivo, ellos podrán entonces transformar nuestra visión de la naturaleza de la realidad, bajo formas tan diversas como la vida misma. Como características comunes en los nacidos con Plutón en la casa novena encontramos un fuerte sentimiento de alineación sociocultural, profunda. ¿A qué se refiere con alienación? De que yo me siento ajeno a, que yo me siento como un alienígena.
¿ya? Un fuerte sentimiento de alienación sociocultural, que yo no soy parte de mi sociocultura, ¿ya? Profunda intuición y gran capacidad conceptual, gran firmeza en sus creencias, junto con la necesidad de convertir a otros a sus ideas y valores, alta honestidad, natural, solitario y filosófico, habilidad para reírse de sí mismos o para hacer que otros lo hagan, dotados con gran destreza narrativa unida a una cierta exageración, interés por la verdad antes que por las diversas opiniones al respecto, tendencia a una actitud natural antes que a una pose sofisticada o cosmopolita. Personas famosas con Plutón en la casa novena o en Sagitario para finalizar: Khalil Gibran, Michel de Nostradamus, Miguel Ángel Buonarroti, John Kennedy. Bueno, todos conocemos como John F. Kennedy murió justamente por sus ideales. ¿Eh? Ojo que a John F. Kennedy lo mataron porque en un discurso se fue al chancho, ¿ya? Habló de verdades que realmente en ese tiempo no eran aceptadas socialmente y por eso murió. Igual que Jesús de Nazaret, lamentablemente los romanos lo mataron, o los judíos lo mataron. Realmente no me quiero meter en temas religiosos, por supuesto, porque yo respeto a todas las religiones. Jesús de Nazaret también hablaba cosas que realmente no eran de la época del año 2020 hacia atrás, ya del año cero. Y justamente por eso fue crucificado y bueno, decirles que no tengan miedo. Realmente hoy en día estamos pasando por un periodo de que la verdad se está asomando poco a poco, que realmente están apareciendo personas que obviamente van a querer ayudar en este progreso, que no van a querer que ustedes se queden ahí pegados, sino que avancemos juntos en este camino, que es el camino del autoconocimiento. Así que te agradezco enormemente si escuchaste todo mi lectura. Espero que te haya encantado, espero haberte ayudado a autoconocerte un poco mejor. Eh, yo soy ascendente Sagitario y por lo tanto entiendo perfectamente lo que significa mantener un ideal. Tengo la casa novena en limpio, gracias a Dios, así que entiendo perfectamente lo que ustedes están viviendo, los plutonianos en la casa novena, y decirles que sigan en su autodescubrimiento, que sigan en el descubrimiento de la verdad, que la verdad siempre está disponible para el que la quiera conocer. Así que te mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo capítulo. Abajo te dejo la descripción de la página web en la cual yo reviso mis cartas astrales y en la cual tú vas a poder revisar la tuya y vas a poder ver a dónde tienes tus demás planetas y después los próximos videos que yo vaya subiendo de las próximas lecturas, porque obviamente después de Plutón vamos a saltar a otro autor, vamos a saltar a otros libros, ¿ya? Así que eso, te mando un abrazo grande y nos vemos. Hasta luego, chao, chao.